Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a iniciar con Carito, nuestro directo de los martes. Bienvenidos para los que es la primera vez que descubren esta cuenta y ya vamos a dar comienzo. Ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Desde qué lugar del mundo hay gente conectada? Buenas, Hola, ¿cómo ¿cómo estás, estamos? Carito? Bien, bueno, llegando un poquito se me pasó, no sé cómo poner acá. Déjame ver que si tengo Sí, otra. sí, acomodate tranquila, que no se caiga el celu. Donde venía, gracias a Dios no pasó, pero casi chocamos. Entonces yo me asusté más por el grito de una señora que por el choque en sí que podía haber pasado. Así que hasta Sí. eso. Ah, ah, bueno, adiós, gracias que estás bien. Están bien todos los que iban en el transporte. Sí, 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 entonces realmente te digo, voy a contar la verdad de cómo son las cosas. Resulta y resalta que estoy pudiendo dormir mejor. Entonces, ya claro, me pasé de dormilona, entonces cuando vi el tiempo dije, oh my God, no llego. Pero bueno, ni Ah, modo, perdón. bueno, Y después en el camino, casi ese choque que yo me asusté más por el grito de una señora que por en sí lo que podía haber pasado. Pero sí, bueno, estamos aquí. bueno, pero es buena señal que podés lograr descansar. Sí, Porque dormir no siempre quiere decir que uno descansa. exactamente. Así que se ve que esta vez lo lograste. Bueno, no hay problema acá que sea un poco después. Nada. No. Acá estamos las chicas poderosas, como había dicho en el primer encuentro. Bienvenida, Bren Vegal se unió. Para los que es la primera vez que se acercan a este espacio, acá con Carito juntas hacemos una payada narrativa, sería Algo así. un, contra, un contrapunto de pensamientos, de pensar la escritura, ¿no? Estos encuentros de autocoaching no es para ponerse a escribir en vivo, eso tendría otro nombre, sino en pensar nuestros actos de escritura, aquellos que tenemos tan incorporados que a veces no nos damos cuenta que están ahí y no nos favorecen siempre. Hay que hacer una revisión y seguir con lo que da resultado y con lo que sentimos que seguimos conectando, y aquello que vemos que nos hace ruido, bueno, ver qué hacemos con eso. Habíamos quedado, este es el cuarto episodio. Hubo uno de presentación y luego comenzamos a recorrer el árbol de la vida. Comenzamos con Malhut, seguimos con Yesod y hoy se va a poner lindo porque la sefirá de hoy es propiamente la que nos conecta con la narrativa. Así que voy a tratar de comprimir porque es decir, da el pie esta sefirá para, wow, para hacer un vivo de 2 horas como si nada. Así. Entonces, bueno, quiero que aquellos que son nuevos sepan que en escritura vibracional conectamos desde una premisa, que es como el corazón de la propuesta: la escritura es vibración. Esto que puede parecer tan sutil, tan etéreo, tan volado, diríamos en el barrio,
vamos en cada encuentro bajándolo de la nube, habíamos hecho esa metáfora, ¿no? Que hay toda la información que necesitamos para lo que estemos haciendo, está. Y la tenemos porque está en el ADN de las letras hebreas por las que estamos constituidos, no solo los seres humanos, sino toda la creación. Toda la creación fue creada con las letras hebreas. El capítulo anterior hablamos de diferencia entre creatividad y creación. No me voy a detener ahora, pero les tiro ese dato para que puedan ir al episodio anterior. ¿Algo que te venga a la mente, Carito, mientras hice este repaso rápido? No, bueno, obviamente que estén preparados para el episodio de hoy porque realmente estamos hilvanando bastante bien todo lo que tiene que ver con la escritura, que es algo que a ustedes quizás en este camino de empezar a escribir les sea muy útil a la hora de poder hacerlo. Así que vamos, obviamente, tratar de recordar cuáles son cada uno de los pasos que se están hablando para poder empezar a hacer algo. Eso es lo más importante, que cada tema nos abre un poquito la mente a decir, a ver, qué entonces a través de esto, cómo puedo seguir ordenando mi escritura, seguir dándole el sentido. Y entonces eso va a hacer que crezca un poquito más la parte también de creatividad de cada uno comenten quiénes han visto los 22 episodios que Mari habló también en el video pasado. Así que espero que algunos esté haciendo la tarea, que sería muy bueno que alguien comente quién está haciendo la tarea, ¿no? La playlist a la que se refiere Carito está en YouTube y se llama Conexión 22. ¿Por qué 22? Es un episodio por cada letra hebrea y está pensado, son breves los episodios, 8 minutos redondeando, es cómo conectar con la vibración de la letra y que eso nos despierte y nos haga recordar y escribamos de manera, podríamos decir, automática. No es escribir ni un párrafo ni una oración, la información que nos baje, que a veces puede ser una imagen y bueno, el que es bueno dibujando puede hacer la imagen y después que termina el episodio le agrega texto, ¿sí? Digamos, ahí es muy libre, no es la escritura escolar, digamos, ni la escritura académica. Entonces tenemos libertad en cuanto a la creatividad y que la intuición sea la proa, ¿no? De esa escritura. Muy bien. ¿Cómo? ¿Ahora cuál vamos? Ahora vamos a la tercera sefirá, vamos de abajo hacia arriba. Les recuerdo, para el que no tiene noción del árbol de la vida, en cada episodio queda de portada el árbol de la vida y señalado como si fuera una estación de subte en qué sefirá nos detuvimos, ¿sí? Hoy es Ot. La sefirá de hoy es Ot. Empezamos con Malhut, que era la materia, seguimos por Yesod, que es la sefirá que conecta mundos y tenía que ver con los roles, con el rol que cada uno tiene dentro del complejo social, ¿sí? Y la relación que tiene uno con su propio ego, digamos, era el ego externo y el ego interno. En cada una de estas sefirá hay desequilibrios que se pueden dar y después también hay una contrapartida, cuál sería la virtud para tener en jaque a esa sefirá. Bien,
Hoy voy a presentar otra letra hebrea. En el episodio anterior presenté la letra Vav, que es la letra que conecta mundos, los mundos superiores con el mundo inferior. Y hoy voy a presentar otra. Pero quiero, la información que voy a mencionar hoy la saqué de este libro, están las marcaciones. Sod significa el secreto, Sod 22, cada letra tiene un secreto, ¿no? De el doctor Mario Saban. Es un librito de bolsillo, como pueden ver. A ver, nos encontramos con el lenguaje estructurado. Por eso decía de la narrativa, ¿no? El lenguaje estructurado, la comunicación. Pero acá se pone lindo, diría yo, porque no siempre se logra la comunicación. A ver, vamos a poner un ejemplo que puede ser bastante universal, no importa de qué lugar del mundo nos estén escuchando. Suele suceder, por ejemplo, con los artistas que hacen espectáculos humorísticos, ¿sí? Que en su rutina hay referencias locales, son guiños culturales, que si uno está dentro de ese mapa contextual, de palabras, en ese universo semántico, va a poder captar el chiste o la ironía. Pero si esa misma rutina va a otro contexto, quizás nombran a una persona que en el contexto local tiene muchas etiquetas y nombrarla, uno puede recomponer ese universo de palabras a los que remite esa persona. Pero en otro contexto, de otra cultura, ni fu ni fa. No pueden recomponer, no pueden armar el remate de ese chiste o de esa humorada. Esto lo doy como ejemplo de que no siempre, si yo digo lapicera, del otro lado me van a captar, porque en otros lados virome, pero más allá del nombre con el cual se lo designe, a lo que remite desde la conexión que uno hace con la palabra, con la propia historia, ¿sí? Por eso no siempre haber puesto en manera simbólica lógica. Si yo digo A, por ejemplo, lapicera, el otro no me entiende SIC, tal cual A'. No. Entonces es interesante pensar que la comunicación no siempre es lineal. Yo digo una palabra y el otro recompone lo que yo, ¿sí?, en texto chico estoy refiriendo. Sí, es como te digo que más o menos eso me lleva a recordar cuando el libro, uno de los libros que uno escriba, va a la editorial. Entonces en la editorial te dice, ¿qué es lo que tú quieres decir realmente? O sea, porque claro, uno le da una interpretación en su lenguaje y del otro lado no se entiende lo mismo. Entonces, para dar la idea que tú realmente tienes, tienes que explicarles a ellos para que ellos puedan componerla de tal manera que se entienda del otro lado también. O sea, es muy universal eso, pero de todas maneras es la forma en que la gente pueda leernos. Porque de hecho, no todo lo que decimos nosotros hablando aquí entre nos es igual de entendible que cuando vamos a escribirlo en un libro. O sea, en un libro necesitamos
necesitamos poder darle esa interpretación, una interpretación clara, para que las personas que lo lean puedan hacerse eco de eso, puedan decir resueno con la idea, estoy de acuerdo con la idea, etc. Entonces, es muy interesante esa parte. Me gusta, me gusta. Vamos por ahí, Sí, vamos sí. por ahí. Eso es un análisis lingüístico desde de la comunicación. Bueno, estaba buscando, pero lo había marcado y se me fue el marcador. Bien, entonces, en esta sefirá, en Ob, tenemos la energía del lenguaje estructurado. Cuando yo digo lenguaje estructurado, no sé a ustedes, pero a mí me viene a la mente el análisis sintáctico, ¿no? Esa construcción de caja, 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 ¿no? De caja chica a macro caja, ¿no? Eso constantemente lo estamos haciendo aún en el lenguaje oral. Estamos estructurando la lógica de lo que estamos emitiendo para que el otro, más allá de estas ciertas interferencias culturales, socioculturales de las que hablamos recién, ¿no? El otro pueda acercarse al mensaje que estoy transmitiendo. Interesante que OT es la categoría desde la estructura que puede organizar las emociones y ponerlas en palabras. Que a veces es muy difícil, ¿cómo digo, cómo expreso eso que siento emocionalmente sin caer en lugares comunes, ¿no? Sin menospreciar la emoción por nombrarla con palabras muy ordinarias en el sentido de lo cotidiano, no ordinario en el sentido de vulgar, ¿no? Ese es todo, vos hablabas de la escritura, ese es todo un ejercicio que al momento de escribir hay que seleccionar. Ay, el otro día, ahora no me acuerdo de quién era el video, que creo que lo subí porque en uno de los episodios anteriores comenté, y lo vuelvo a comentar, que cuando hago remix de videos de otras cuentas, es porque tienen que ver con algo que resuena en el universo de escritura vibracional. Y había un video en que creo que era una mujer la que hablaba de la selección de ciertas palabras. Y ella daba un ejemplo, pero ahora no me puedo acordar, tengo el recuerdo vago, pero daba la explicación, no es lo mismo referir a tal hecho con tal palabra que con tal otra. Esta otra daba una atmósfera más lúgubre, más tétrica. Bueno, esa sutileza que tendrían que ver ya en alto rango con el estilo del escritor, ¿sí? Hace que uno tenga que leer y leer y leer, lo hablamos en episodios anteriores, ¿no? Antes de escribir, alimentarse, nutrirse de todo tipo de texto, de todo tipo de texto. No vayamos a la élite, ¿no? No. Nutrámonos de todo tipo de registro de comunicación. Después sí podemos simpatizar con ciertos escritores, nos sentimos más cercanos, lo que nos dice vibra en nosotros, pero hay que alimentarse de todo. Hay un libro de una escritora, Laura Esquivel, quien no, a ver, díganos a ver si acá alguien escribió, leyó Como agua para chocolate, o vio la película. Bueno, Laura Esquivel
Laura Esquivel es la escritora de esa novela. Ella tiene un libro que no sé si es muy conocido, yo no lo conocía y me llevé una sorpresa, que se llama El libro de las emociones y tiene un subtítulo que ahora no recuerdo. Eh, pero ella tiene una definición de las emociones. A ver, ¿de quiénes están? ¿Cuál sería su definición de emoción? Para Laura Esquivel me pareció fantástica porque viene como anillo al dedo para escritura vibracional. Ella dice de las emociones son energía en tránsito. Me encantó esa definición. Breve, pocas palabras, pero sintetiza el mundo de las emociones. Bien, a través del lenguaje estructurado uno interpreta la realidad en la que está inmerso. Y esto está interesante porque no acá en el libro, pero en un video Mario Sabán menciona que aún uno, antes de estar como ser humano materializado, ya nacido, ¿no? Dentro de un núcleo familiar, ya es narrado por esos que lo están esperando. Es decir, hay una narrativa del antes que estemos, cuando ya estamos, y luego una narrativa posterior, ¿no? Que tiene que ver con el recuerdo bien de 3D, las anécdotas. Entonces, por eso yo hoy, el episodio de hoy, que le puse título, es ¿qué historia te narras? Bueno, y acá vamos a lo específico de Od. Como dije anteriormente, toda sefirá tiene un desequilibrio y tiene al norte esperado para que estemos en un desequilibrio saludable, porque si bien siempre estamos en movimiento, esto también es física cuántica, todo está en movimiento en el universo, está. Entonces vamos a ver. Lo voy a relacionar con algo del capítulo anterior. Dijimos en el capítulo anterior que el hombre crea a través del sexo y a través de la palabra. Hoy nos detenemos en la palabra, ¿sí? Nos detenemos en la palabra y cómo eso que pensamos lo llevamos a la palabra. Unimos pensamiento y palabra. Y aquí voy a presentar otra letra hebrea. La quinta letra hebrea, Hey. Y fíjense que están unidas el palito horizontal con el palito de la derecha, están unidos, pero el palito de la izquierda hay un hueco. Bien. Normalmente nosotros pensamiento y palabra lo tenemos unido. Pienso y hablo o escribo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese palito que está suelto? Es la acción. Es la acción. Y cómo uno, el pensamiento y la palabra desde la cábala a través de la meditación. La meditación me potencia esa acción y volvemos a algo que hablamos en los episodios anteriores de la intención, ¿no? Una escritura con propósito, con intención. Bueno, aquí les presento hoy la letra hebrea de este episodio, Hey, palito horizontal pensamiento, palito
vertical, continuo, palabra, y el otro la acción. Todo queda unido a través de la meditación. Y repasemos, ya que estamos, el episodio anterior, les presentaba la letra Vav, que es la letra que une mundos, los superiores y los inferiores. Entonces, vamos, sigamos. Las emociones a veces son la gran interferencia, el gran bloqueo de nuestra narrativa. Tal cual. Yo quizás exagerando, diría que en el 99,9 están los no, las preguntas de los no. Y ahí quiero analizar esta esfera de hoy, Sefirot, el lenguaje estructurado, con algunas menciones de esta autora que es muy conocida, Julia Cameron, El camino del escritor. Una pregunta, hablando de sintetizar rápidamente, hace un rato dije qué historia nos contamos o qué historia nos narramos, ¿no? De nosotros mismos. Así mismo. Y ella dice en su introducción, mi historia es sencilla, 2 puntos, simplemente escribo. Me encantó tanto como la de Laura Esquivel, las emociones son energía en tránsito, ¿no? Y ella se hace una pregunta que les invito a que ustedes también se la hagan. No son las preguntas propias del autocoaching del día de hoy, estas vienen de Yapa. Eso. ¿Por qué debemos escribir? A ver, quienes están conectados, deduzco que deben escribir o tienen la intención de escribir. ¿Por qué debemos escribir? O sea, no es que si quiero o no quiero, sería un deber. Claro, el debemos, Pero, como que... ¿por qué el deber? Claro, ¿por qué? Hay dos cosas que se me vienen a la mente. Primero, una es la escritura en la que yo voy a plasmar, contar la historia para ser leída a través de algo como esto, papel. Pero la otra parte se me viene a la mente que es el día a día. Es mi día a día. ¿Por qué debo? Porque existo, debo. Existo y por ende debo. Sí. A ver, no sé, se me ocurre algo así como por ahí, por filosofar un poquito. Sí, como el pienso, luego existo. Pero ¿por qué debo? Aclárame esa duda porque o sea, estoy así como que tengo de estas dos ideas, pero bueno, a ver, alguien más que nos pueda aclarar, ¿por qué debemos escribir? Decir, no hay, como que no hay escapatoria, digamos, ¿no? Está el deber. Bueno, yo voy a dar, mientras esperamos que alguien se anime y escriba acá en comentarios su opinión, yo voy a leer lo que dice Julia Cameron. Debemos escribir porque es propio de la naturaleza humana. Escribir nos convierte en dueños de nuestro mundo. Lo hace directa y específicamente nuestro. Debemos escribir porque los humanos somos seres espirituales y la escritura es una forma poderosa de oración y meditación que nos conecta con nuestras propias intuiciones
y con un nivel superior y más profundo de orientación interna. Debemos escribir, sigue, por si esto te parece poco, debemos escribir sobre todo porque somos escritores, llamémonos así o no. Llamémonos así o no. El derecho a escribir es un derecho inalienable, una dote espiritual que nos entrega las llaves del reino. Fuerzas superiores nos hablan a través de la escritura. Podemos llamarlas inspiración, musas, ángeles, Dios, corazonadas, intuición, guías o simplemente buenas historias. Sea cual sea el nombre que elijamos, estas fuerzas nos conectan con algo superior a nosotros que nos permite vivir con mayor vigor y optimismo. Me encantó. Sí, bueno, Estamos alejados de la realidad. De hecho hay una vida como que muy acelerada, pero donde ocurre que cuando el ser humano se convierte en ese escritor consciente, ocurren muchas cosas que ella lo está describiendo ahí. ¿Por qué debemos escribir, no? Entonces, el hecho de que todos podemos escribir, porque hay gente que piensa que no nació para eso y quiere escribir, pero no sabe cómo. Hay mucha gente, yo tengo mucha gente que habló una vez conmigo y me decía, me gustaría escribir esto, aquello. Ok, el punto es empezar. No es como que, ok, pero como lo digo, como te salga. Después veremos el orden. O sea, la inspiración está, el modo creativo está, pero justamente este tipo de episodios que estamos armando ayudan a que la persona también pueda encontrar y hacer conciencia, hacer un match con eso que quiere decir, con eso que quiere expresar, con eso que quiere, como dice mismo la autora, por inspiración, por intuición, como sea, pero de todas maneras todos podemos escribir. Todo el mundo tiene en algún momento de su vida ¿cómo es que se dice ahí? Un momento eureka, donde le salen cosas que ni se imagina, y no sé si a alguien le ha pasado, pero es como que vos decís, ay, lo tendría que escribir, lo tendría que tuitear, lo tendría que poner en un cuadro o alguna cosa, porque esto que acabo de decir o sea, se me ocurrió y me parece que está genial. Bueno, aún en esas cosas, nosotros tenemos el deber de poder dejar una marca, de poder dejar la idea expuesta, ¿no? Entonces, desde eso pequeñito que la gente cree que no es mucho, es. ¿Verdad? Sí. En realidad, después pueden ampliar esto, no me quiero detener en este aspecto, pero si lo quieren ampliar en el blog de escritura vibracional, en la página web pueden encontrar. En realidad, las ideas no se nos ocurren. Las ideas están en la nube, seguimos con esa metáfora, y uno, si abre el camino a estar predispuesto a conectar con esas ideas, conecta con ellas. Hay un libro de Elizabeth Gilbert que yo la he contado varias veces esta anécdota, pero viene a cuento, donde en un momento de su libro Libera tu magia menciona que ella empieza a escribir una novela, creo que es, y una amiga que está en otra parte del mundo con la que no estaban conectadas empieza a escribir las dos sobre el mismo tema. Y era como si eran casi lo mismo, por decirlo así rápido. Entonces ella se pone a pensar, pero ¿cómo es posible que suceda esto? ¿No? Y las ideas, cuando bajan de su esfera de ideas, buscan a alguien
buscan hacedores. Y aquel que está atento, la capta, la captura, y se pone, la cuestión es pasar a la acción. Exacto. Pensamiento, palabra, acción. Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Me ha pasado que yo tengo una idea tal cual, no la plasmo no la estoy plasmando quizás en el papel y Sí. no las estoy diciendo, pero escucho a una persona hablar y esa persona dice tal cual lo que yo pensaba. Y yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. Bueno, Es eso que estás diciendo. y Elizabeth Gilbert descubre que desde la ciencia esto tiene un nombre. La ciencia ha tratado de explicar este fenómeno, entre comillas, que ahora no me acuerdo, pero en el blog está el nombre científico de ese Pero hecho no te que... para nada. No creo que... No, 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 no. Científicamente está comprobado y tiene un nombre que ahora no recuerdo. Son dos palabras o tres, más de eso no. Pero eso sucede y ella dice que la idea es persistente, es decir, te llama, te toca la puerta una vez, te toca la puerta dos, bueno, pero también tiene un tope de paciencia, digamos, la idea, y cuando no le das bolilla, estás en otro canal, se va buscando a otro que la materialice. A mí me pasó una vez con una idea que no la materialicé, tenía que ver con un taller de escritura. Y resultó ser que en el lugar que yo pensaba presentarlo, en el mismo lugar, fue otra y cuando redactó su idea, una persona que me conocía a mí y no conocía a esa otra que estaba presentando la idea, cuando lo leyó, me escribe pensando que era yo, porque era mi modalidad, era como un clon mío expresando la idea. No le digo para nada, y me mandó, ¿no? El, la presentación, el copy. Ay, yo quedé en shock porque sí, era como si lo hubiera redactado yo, era mi modo, estaba ahí como mi vibración, era una cosa impresionante. Es más, esta persona de curiosidad fue, porque no flasheaba, dice, no puede ser. Esto es como una clase de Isabel, había estado en un taller de escritura mío. Pero bueno, pasa eso con las ideas. No hay que ser lerdo porque la idea se cansa. Algo que quiero leer del libro por eso estaba mirando hacia abajo en un momento que vos hablabas, porque quería esta frase que la he dicho en otras oportunidades, pero nunca está de más, para algunos será nueva, del libro El camino del escritor, curso de escritura creativo de Julia Cameron. Para los que están buscando una excusa para no animarse a escribir, escuchen. Kabir nos dice, donde quiera que estés, ese es tu punto de partida. Y este principio siempre se cumple con la escritura. Donde quiera que estés, ese es siempre el lugar adecuado para comenzar. No existe nunca la necesidad de arreglar algo, de engalanar el alma y comenzar en un lugar más elevado. Comienza allí donde te encuentres. Espectacular. Y después, en otro capítulo, tiene una imagen, esto de lo más elevado, ¿no? Que serían los escritores consagrados, y uno dice, ay, yo ahí no voy a llegar nunca, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a arrancar, no? Tiene una imagen que ahora sí, que ella habla de que no hay que posicionarse frente a la escritura como que uno se eleva, ¿no? Por un ascensor narrativo,
sino que hay que bajar a la hoja. Tiene esa imagen, ¿no? Y me parece una idea muy terrenal, ¿no? Que la escritura tiene que conectar. Nosotros estamos más cerca de la tierra que de los mundos superiores. Es decir, para los mundos superiores hay que remarla. Entonces, esa imagen de, de sumergirse, hasta te diría yo, ¿no? Me gustó mucho esa idea. Y algo que tiene que ver con lo que veníamos expresando tanto una como otra, de que a veces en la escritura no arrancamos, no comenzamos, no iniciamos, porque uno percibe o tiene la autoimagen de que escribe mal. Pero esta autora en un momento se pregunta, ¿escribir bien? ¿Qué es eso? Bien escrito, ¿qué significa eso? ¡Wow! ¿Qué significa ver gente? ¿Qué significa escribir bien? ¿No? Bien escrito. Esto está bien escrito. ¿Qué significa eso? Bueno, y acá versus escribir mal. A ver, Bien. sacarnos de la... Dale. A mí me encantó esto. Me encantó porque en cierta manera el espíritu de escritura vibracional es un espíritu disruptivo donde yo postulo una nueva narrativa. Y esta nueva narrativa en su inicio, ¿sí? En su idea semilla, en su fase semilla, apuesta por el escribir mal. Después viene el darle forma, pero ahora voy a aclarar esto. Escribir mal. La escritura no tiene por qué conocer siempre el lugar hacia el cual se dirige. Capítulos anteriores hablábamos del escritor brújula, ¿sí? Que no siempre sabe para dónde se dirige, y el escritor que necesita todas las pautas, ¿no? De mapa. El que necesita el mapa con todas las estaciones para saber el recorrido y no desviarse, no distraerse. Bueno, no siempre la escritura tiene que saber por qué, hacia qué lugar se dirige. El tipo de escritura que aprendemos en la escuela, en la mayoría de las veces es una prosa destripada, deslucida y despersonalizada. Escribir de este modo, escribir bien, es como ver una película que ya hemos visto antes. Uno predice lo que va a venir en el texto, ¿no? Sí, sí. Es decir, es una escritura que no tiene novedad, que no tiene vitalidad, que tiene una vibración baja, diría yo. Podemos admirar su arte, pero nada en ella nos helará las entrañas, hará que lloremos de emoción o que demos un grito ahogado de reconocimiento. A veces es la mala escritura la que consigue eso. La mala escritura tiene sabor, fuerza, sustancia,
Y acá les recuerdo que hay un bonus en uno de los capítulos anteriores, que es escritura con los 5 sentidos, donde la escritura es puro disfrute. 5 recuerdos, 5 ejercicios, 5 sentidos. ¿Sí? Escribir la serie, escribir es recordar, que está en YouTube, los episodios, y hay un PDF para descargar. Bueno, coincido totalmente que la escritura debe ser un disfrute. Para Sí, ser buena escritora tengo que estar dispuesta a escribir mal, a permitir que mis pensamientos e imágenes sean tan contradictorios como la tarde que despliega sus fuegos artificiales al otro lado de mi ventana. En una palabra, hay que incluirlo todo, todos y cada uno de los pequeños detalles que cautiven nuestra imaginación. Ya lo arreglaremos después, si es que hay que arreglarlo. exacto. A veces yo no sé si, yo voy a hablar una parte personal mía, ¿no? A Que ver. cuando escribo y yo ya tengo todo el manuscrito, toda la cosa hecha, a veces yo no quiero cambiarle nada. Quiero que se diga tal cual yo lo puse. No. A veces siento que no quiero explicar la idea, quiero que la idea quede ahí y que la gente interprete lo que quiera de eso, porque es como que la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que la gente, o sea, viste cuando hemos leído libros que no tienen ni principio, o sea, no tienen, ok, tienen principio, pero tienen un final abierto, ¿no? Entonces te quedas, Exacto. ¿y qué quiso decir? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? ¿Y será? ¿Y no? Entonces ahí es donde hay algo que me gusta de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si escribo mal quiere decir que tengo todavía fluyo más en creatividad y las personas del otro lado también tienen esa posibilidad de darle su propio final, de darle su propia interpretación, de buscar cerrar la historia o de buscar seguir alargando la historia. Entonces por ahí me pasa que cuando vamos al tema de corrección, ¿no? Uh-huh. No quiero cambiarle, no quiero cambiarle, pero hay que hacerlo para que las personas puedan interpretar bien o sea, o que puedan captar la idea, el mensaje. Y a veces yo no quiero que capten nada, o sea, quiero que la misma persona, porque me ha pasado eso, por eso es que hay muchos libros ya van dos, que no han salido, también tiene que ver con eso, Uh-huh. que uno quiere expresarse, o sea, quiere dejar una idea y que sea entendida por el receptor, ¿no? O sea, por la persona Sí. que me esté prestando atención en ese momento de la lectura, pero que la persona misma pueda empezar a hacerse el rollo en la cabeza y decir, lo habrá dicho por A, por B, por C, por E. Entonces, ¿qué sentido, digamos, le podemos dar a esa lectura mal escrita? ¿Cómo crees que se puede ver? Yo lo que acabas de decir lo sintetizo en que el escritor tenga conciencia al momento de describir qué grado de intervención se le da al lector. Que en cierta manera, a medida que va leyendo, va reescribiendo en su cabeza los hilos sueltos que le vas dejando para que arme su propia trama con su Ujú. lectura. Exacto. Entonces, el lector no es un decodificador, que volvemos a la idea esta de comunicación, A prima. No. Darle la posibilidad de que intervenga en esa escritura, como si fuera un concierto a piano a 4 manos, Ujú. ¿no? Que no todo texto da esa posibilidad, tiene que ver, hay géneros que se prestan para eso y hay otros que no, está todo cerrado, es un círculo donde no hay posibilidad que haga hipótesis de lectura el lector.
Es decir, esos espacios para que intervengan, esos huecos, esas lagunas narrativas, por llamarlas de alguna manera, bueno, en la jerga oficial, digamos, se les dice elipsis, ¿no? Esos huecos que el lector pueda completarlos desde su propia narrativa, porque las va a completar desde su propia narrativa. Volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué historia te narras? Uno cuando lee también se va narrando cierta historia. Volvemos a lo que hace un rato mencionaba. Si el texto es muy previsible, es como los guionistas de cine, ¿no? Organizan los núcleos narrativos del guión y hay un cierto formato que ya es predecible. Es decir, o las telenovelas, ¿no? Está bueno. Es interesante para mí, la idea que tengo sobre la literatura es que si no provoca, no hay literatura. Si no te deja volada la cabeza, es como que no leíste. Hay algo que no te hizo clic, hay algo que no te interpeló, hay algo que no te hizo dudar. No, para mí uno cuando lee un buen libro, que quizás no sea políticamente correcto, pero uno dice, wow, me voló la cabeza esto, y uno queda, ¿no? Ahí dando vueltas en una puerta giratoria. No sé si respondía a la Sí, pregunta. pero sí, 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 tiene que ver, por supuesto. Por eso es que digo que, bueno, vamos a ir por escribir mal. Me gusta esa parte. Siempre yo me voy por el lado que no Si escribir. alguno, si a alguno le suena esto de escribir mal, adrede, entre comillas, le suena muy fuerte y muy, ay, no, les doy un plan B. Hay un ensayo de Alan Pauls, que es guionista de cine y escritor, que en este ensayo se llama Fallar otra vez, y acá tiene una cita de un fragmento del prólogo de Julián Herber. Un ensayo a favor de la escritura imperfecta y una lúcida reflexión sobre la desobediencia narrativa como origen de la literatura. Lo de desobediencia narrativa compro, porque tiene que ver con el espíritu de escritura vibracional. Entonces, vamos sintetizando, porque dije al comenzar que la Sefirá de hoy tiene mucha tela para cortar, porque es precisamente el lenguaje estructurado, ¿sí? Nuestra propia narrativa, ¿no? Que tiene una nueva sintaxis mental, no es la sintaxis mental de la escuela, ¿no? Como la que menciona la autora Julia Cameron. Es una nueva sintaxis, ¿sí? Un nuevo orden, una nueva narrativa con un nuevo orden o con nuevos principios, donde, por ejemplo, el escribir mal está bien visto como primer paso para luego dar forma, ¿sí? Moldear esa escritura, ver si va a ser una vasija, si va a ser un vaso, si va a ser un cuenco, el texto, el formato textual que elijamos, que nos parece que es el más viable para la idea, ¿no? Entonces, OT nos lleva al lenguaje estructurado, nos lleva a pensarnos como la narración de otros y mirar nuestra propia narración sobre nosotros mismos, que descubramos el ser narrativo que somos, lo somos porque somos seres humanos,
tomemos lo que dice Cameron, ¿sí? Que si no escribís, no tenés el hábito de escribir, no importa. Lo sos porque sos un ser humano. Sos un ser que vive narrándose. Así mismo. Exacto. Entonces, tenemos una narrativa que nos narra y una narrativa propia que es la que nos vamos armando con nuestras creencias, con nuestras experiencias, con nuestras percepciones, con nuestras emociones. ¿Cuál es el gran desequilibrio de esta sefirá? La mentira. El narrarnos una película que no es. Hagamos ficción, entonces. Autoengañarnos, claro, hacer una ficción, ¿no? Cambiar mentirnos en ese sentido, en el sentido profundo del ser. También otro desequilibrio, digamos, la mentira sería el mayor desequilibrio, rojo, rojo, rojo. Otros estados también de desequilibrio, pero quizás naranja, sería la difamación. Y acá entra la mala lengua o el mal decir, el decir mal. Recordemos la sefirá anterior, la del encuentro pasado. Podemos crear a través de lo biológico y a través de la palabra. Entonces, la difamación es una grave desvirtuación del lenguaje, porque se puede hacer gran mal con el maldecir de aspectos de alguien. Maldecir no por qué maldición, no, sino decir cosas malas de otro, difamar. Sí. La difama es un grave... Sí, habían dos que me acuerdo, dos autores, no me acuerdo el nombre, que uno le tiraba al otro. No eran autores, eran pintores. Ajá. ¿Sí? Que uno le tiraba al otro, el otro le tiraba al otro. Era una cosa muy graciosa. Ya voy a ver quiénes eran ellos. Yo me acuerdo que eran artistas muy, muy reconocidos de la historia, entonces se tiraban. No sé si también eso pasó. Ay, no, es que de verdad los tengo que ir a buscar, pero me gustaba eso porque uno le tiraba al otro y así. Sí. No sé si pintores o artistas de pintura, pero bueno, ya lo voy a buscar. Y eso es, pero en el buen sentido, eso es divertido, pero cuando hay un mal sentido, creo que ya Claro, cuando hay una mala intención, sí. ¿no? El crear la mala fama en torno a alguien, ¿no? Sí. Bueno, y el equilibrio o el desequilibrio sano, digamos, sería la honestidad, el ser honesto con el propio relato. Veníamos diciendo, en cada sefirá hay un personaje bíblico. En este caso es Aarón, el hermano de Moisés, que era el que tenía la virtud de estructurar la realidad y podía comunicar, cosa que Moisés no tenía esa cualidad. Ya vamos a ir en el próximo capítulo. Pero digamos, era el complemento. Moisés conectaba, pero para comunicar no le salía. Entonces lo hacía Aarón. Hoy tengo acá, porque el otro día me olvidé de las preguntas del autocoaching. Bueno, las puse después en el video, a pie del video, pero hoy por eso lo estoy acá mirando. Entonces, tenemos los desequilibrios, el autoengaño o la difamación y la honestidad en el propio relato, en estas construcciones, en estas percepciones. Podemos tener percepciones desvirtuadas de la realidad, propia y ajena, o interna y externa.
¿sí? Quedó claro eso, ¿no? Y Aarón es el representante bíblico de esta esfera. Y ahora llegamos a las preguntas del auto-coaching. Repasemos. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? Que descubras el ser narrativo que ya eres. ¿Sos un ser humano? Sos un ser narrativo. Perfecto. En resumen. Sí. En resumen es eso. Y la letra hebrea, la letra Hei, la que une el palito horizontal pensamiento, el palito vertical pegado, la palabra, unir pensamiento y palabra, pero después se nos viene complicado cuando tenemos que pasar a la acción, que por eso no está unido. ¿Cómo logramos unir? Bueno, desde la cábala a través de la meditación. Y entonces ahí queda integrado pensamiento, palabra y acción. ¿Algo más? A ver, no, la letra hebrea ya la dije. No, ahí estamos. Bueno, hoy hubo muchas citas de escritores porque venían justo algunos de los libros los estoy leyendo, otros recordé, dije voy a buscar la cita porque era un súper resumen. Y ahora vamos a las preguntas del auto-coaching del día de hoy. Bueno, la pregunta esencial es: ¿qué historia te narras? Tómate el tiempo necesario para responder sin autoengaño. Así que esto hay que tomarse un momento. ¿Por qué escribes? Que es la pregunta que se hacía Cameron, Julia Cameron. ¿Te mueve un impulso interior de autoconocimiento? ¿Es una práctica espiritual de conexión con el Creador? ¿Sueñas con la fama y reconocimiento? ¿Cuál es la emoción que te mueve a ponerte a escribir? Estas preguntas van a quedar escritas al pie del video bajo el título ¿qué historia te narras? Así que tienen este ejercicio que bueno, hay que estar muy atento para no autoengañarse. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. El que escribe porque sueña con la fama y el reconocimiento, está bien. El que escribe porque es como una práctica espiritual, está bien. El que escribe con la intención, con el propósito, qué sé yo, en vez de rezar, se pone a escribir y su escritura la ofrece como un rezo, también está bien. Es decir, no hay respuestas incorrectas. Volvamos a la cita que leí hace un rato. Estés en el lugar que estés, ese es el correcto. Exacto. Hoy es hoy. Es tu Claro. presente. Hoy, ¿cuál sería la respuesta al por qué escribes? Ojalá nos dejen las respuestas, los que se han ido sumando. Hay gente que ha entrado, hay gente que creo que acá tenemos. Déjennos sus respuestas, sus comentarios, a ver qué les ha parecido este encuentro de hoy. Y venimos con chapas estos días, ¿no? Con bonus. Para seguir con esto de chau excusas para alargarse a escribir, en YouTube hay una masterclass que la he mencionado, pero profundiza estos aspectos,
que mencionamos hoy, aparece, que es la masterclass Escribir con éxito, aprende a escribir con confianza. Bueno, ahí tienen 10 ejercicios de escritura con 10 preguntas o reflexiones, así como estas, para seguir ahondando. Es totalmente gratuito. Después tienen también Conexión 22, la playlist que les mencionaba Carito al iniciar el episodio de hoy, el encuentro de hoy. O sea que material tienen como para alargarse a escribir, sí. Y después, 5 sentidos, escribir es recordar, que es un paseo por los 5 sentidos, ¿sí? 5 recuerdos, 5 ejercicios, 5 sentidos, Sí, así. súper. Así que hay mucho, algunas de estas propuestas. Comenten por favor si alguno ya a lo mejor no hizo ninguno de esos ejercicios, pero alguna vez haciendo scroll lo vio, puede volver, hoy tiene más contexto de qué se trata. Les recuerdo, escritura vibracional, su premisa es: la escritura es vibración, escribir es recordar. ¿Quieres que tu escritura cambie? Bueno, cambia algo que vibra. Busca la conexión con tu escritura para que vibre y nos veremos en el próximo capítulo, el próximo episodio, con una nueva Sefirat. Seguimos ascendiendo en el árbol de la vida y descubriendo sus conexiones, su energía. La de hoy era: descubre el ser narrativo que eres. Súper. Así que bueno, si antes de despedirnos alguien quiere comentar algo de los que están conectados, así nos vamos contentas, Carito y yo. Sabemos que hay gente del otro lado, me da mucha alegría que déjennos sus preguntas. Eh, los que se han conectado hoy pueden ver los episodios anteriores y pueden dejarme preguntas para el próximo encuentro. Yo al inicio del encuentro del vivo respondo. Dejo unos minutitos para eso. Bueno, están todos muy, Sí, yo muy en silencio. Bueno, mil gracias a los que se han conectado, a los que han seguido. Después comenten, si, aunque sea por privado, si les da vergüenza en público, pero es muy gratificante de este otro lado saber. Volvamos a la comunicación, el tema de hoy. Digan qué les ha parecido este encuentro, qué les ha aportado. Vuelvo a repetir, dejen las preguntas que más que bienvenidas van a ser, y ojalá nos volvamos a encontrar el próximo martes, 11 horas hora Argentina, 10 horas Miami. Así que no sé de qué latitudes nos están mirando, pero agenden esto. En cualquiera, bueno, por lo general, si anda bien mi conexión, que hoy anduvo bien, nos conectamos desde esta cuenta, y cuando se encapricha, como el otro día, nos conectamos por la cuenta de Carito. Pero bueno, aquí estaremos las dos dispuestas el próximo martes para un nuevo encuentro y seguir disfrutando de estos pensamientos en voz alta, porque como verán a veces sale desprolijo entre comillas, porque dejo que fluya. Si bien preparo un recorrido, si va surgiendo algo nuevo, nada, me salgo de la agenda y ya está. Bueno, Carito, ¿alguna palabra para despedirnos? Bueno, justamente eso, la gente está viendo los cortos, o sea, los reels que estás poniendo. Sí, los Eh, clips.
Exacto, entonces está bueno que también ahí puedan comentar, pero anyway, la gente sí está recibiendo la información, así que lo bueno es que después de recibida la información pasemos a la acción, que eso es lo más importante. Así que bueno, yo les espero el próximo martes, perdonen, yo llegué tarde hoy, pero ya comenté al principio del live por qué. Así que bueno, espero que nos veamos el próximo martes, María, a las 10 Miami, 11 Argentina, y bueno, les mando un abrazo a todos de este lado. Igualmente desde aquí y hasta el próximo martes. Besos para todos. Chau, chau.